continuidad, la perseverancia. Sin eso, la cosa no camina. Bueno. Bien. A ver, Ana Rosa siempre me responde, así que apelo a ella, por supuesto, a la misma pregunta. ¿Dónde habíamos dejado la última clase? Me puede contestar cualquiera, ¿eh? ¡Ojo! Eso desde ya cualquiera me puede contestar. Pero bueno, ella me va a decir seguro que tal cosa siempre me responde, pero yo digo, a ver. Pasa que ya de entrada le pregunta a Ana, profe. Responde no vos, Lucas, dale. A ver, vamos a ver. No se A ver, Lucas. De la clase pasada tengo anotado que arrancamos con la conquista de América y terminamos con el surgimiento de los Borbones. Bien. ¿Te responde Joaquín? De virreinato. Bien. Con el celular ahí. Muy bien, Agustín. Entonces, si dejamos en los Borbones, yo les hice la pregunta consabida, por supuesto, y ustedes respondieron correctamente. ¿Cuándo finalizó la dinastía de los Borbones? Ustedes me la prestaron bien, ¿no? Creo. Sí, claro, me la contestaron bien, yo recuerdo. Tengo buena memoria. Sí, claro, se las voy a dar adjudicadas a ustedes, va. En definitiva, se las voy a dar adjudicadas a ustedes, va. Está bien, todavía los Borbones continúan, ¿cierto? El rey actual es Felipe VI, ¿eh? El hijo de Juan Carlos I, ¿cierto? Bien. Aquel que sucedió luego de la dictadura de Franco. Miren de qué estoy hablando, ¿no? Así que lo que tendrán que saber, me imagino, ¿no? Alguna vez. Quiere decir que entonces los Borbones, que empiezan a reinar desde el 1700, es decir, que van todo el siglo XVIII, el XIX, con interrupciones, y hasta ahora 2021. Muy bien. ¿Qué es lo que imponen? ¿Qué es lo que modifica a la conducción que llevaban los Austrias? Es decir, es un gobierno mucho más centralizado. E inclusive muchos de ellos, sobre todo Carlos III, va a ser considerado el déspota ilustrado, un déspota ilustrado. Es decir, los déspotas ilustrados eran aquellos que indudablemente ejercían, es decir, o decían o sostenían esta máxima: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, trataban de beneficiar al pueblo, pero que el pueblo no participara, porque en definitiva, como era ignorante y en definitiva no tenía conocimiento, ellos gobernaban. Y estaban imbuidos fundamentalmente del espíritu y de la letra del pensamiento de esa época, que es el pensamiento ilustrado. El iluminismo, que ya hablamos, que ya se supone que lo tienen que tener incorporado a sus conocimientos. Así que, por lo tanto, a partir de ese momento se imponen modificaciones sustanciales en la conducta borbónica con respecto a las colonias. Va a haber mayor apertura comercial en el aspecto de que se van a liberar muchos más puertos para el ingreso. Antes había un monopolio exagerado con los Austrias, y entonces este monopolio ahora permite, sí, continuar con el monopolio comercial, pero con aperturas de puertos, tanto en España como sobre todo en América. Y va a haber también un reordenamiento administrativo y político de singular importancia, porque hasta ese entonces, hasta el siglo XVIII, había dos virreinatos en América, uno con sede en México, de Nueva España, y otro con el del Perú. Para que ustedes tengan idea, el Perú fue el más consistente, el más importante de todos, y es el último en caer dentro de esta política colonial. Es el último en caer el Perú. Y de ahí viene el viejo dicho, que después lo vamos a poner mucho más en práctica: esto cuesta más que un Perú. Cuando alguien tiene alguna dificultad con esto, utiliza eso, y esto cuesta más que un Perú, claro, porque Perú realmente fue el símbolo del poder realista en América, ayudado, contribuido por los aportes metálicos de oro y plata. No se olviden que son países andinos y por consiguiente muy ricos en la minería correspondiente. Por lo tanto, ahora
con los Borbones va a haber este reordenamiento administrativo, político, que va a llevar a la creación de dos nuevos virreinatos. El virreinato de Nueva España, con sede en Bogotá en 1739, y el último, el virreinato del Río de la Plata en 1776, creación de Carlos III, decíamos, el déspota ilustrado por excelencia. Debe haber sido el rey más eficaz, más eficiente, más interesante, más político, más inteligente de todos los Borbones que actuaron en función política en el reinado de esta dinastía. Entonces, 1776 está asociado a la Revolución norteamericana. No se olviden que ese mismo año también se va a producir la independencia de los Estados Unidos de su madre, que es Inglaterra. Así que se van a independizar las colonias y entonces, claro, tenemos que analizar algunos momentos previos para darnos cuenta por qué Carlos III toma esa disposición donde ordena un territorio muy extenso como era América del Sur, donde existía una sola creación con los Austrias, que era el Virreinato del Perú, se incorporó la segunda, que era el Virreinato de Nueva España, y ahora la tercera. Es decir, que indudablemente, como ustedes comprenderán, el territorio de América del Sur, siendo muy extenso, son 18 millones de kilómetros cuadrados, se subdividió en tres organizaciones. Una la del centro del Perú, una en el norte con Bogotá, y la última, la del sur, con la de Buenos Aires. O sea, un mejor ordenamiento, un mayor contralor del territorio. Pero se hizo fundamentalmente porque saben que históricamente existió una rivalidad muy profunda entre España e Inglaterra. Es decir, esto se arrastra de mucho tiempo, no tenemos tiempo para analizar estas cuestiones, pero hay una gran rivalidad. Y indudablemente cuando se empieza a producir ya por 1750 los procesos emancipatorios en América, sobre todo en América del Norte, con las 13 colonias americanas, al caso de que se empieza a mirar, Gran Bretaña empieza a mirar indudablemente la extensión, por supuesto, de América, empieza a incorporar territorios. No se olviden que inclusive ya para ese entonces se había iniciado la Revolución Industrial. Consiguientemente, Inglaterra entra en un proceso calificativo realmente significativo, porque indudablemente la producción califica notablemente a Gran Bretaña como un país que poco a poco va a estar por encima del resto de los países en función de su capacidad industrial. Y entonces va a haber nuevos mercados para colocar productos y fundamentalmente para obtener las materias primas que no disponía en su propio territorio. Así que por consiguiente Gran Bretaña inicia una exploración, si es posible una toma de determinados territorios, entonces España tiene necesariamente que controlar su territorio para que no sea usurpado por Gran Bretaña. Y entonces aprovecha un momento tan determinante como es la iniciación del proceso emancipatorio americano en 1750, donde a partir de ese momento se inician las acciones bélicas entre las colonias americanas y Gran Bretaña, y en 1776, cuando se produce la independencia norteamericana, piensen ustedes que el 4 de julio se va a producir este acontecimiento, para agosto, septiembre ya de ese mismo año se va a producir entonces la creación del Virreinato del Río de la Plata, es que está asociado un acontecimiento al otro. Carlos III aprovecha esta circunstancia porque ve ocupado a Gran Bretaña en los menesteres propios de los conflictos de Norteamérica, en la colonia americana, y entonces aprovecha esta circunstancia y produce un reajuste de su reordenamiento territorial. Y entonces crea el Virreinato del Río de la Plata con Buenos Aires como cabeza, como capital de este virreinato, dándole una importancia ahora insignificante de lo que era Buenos Aires. Buenos Aires empieza a tomar entonces realmente importancia dentro del contexto internacional, un lugar muy olvidado en ese entonces, que está en el sur del Atlántico, por consiguiente un lugar poco estratégico en algunos aspectos, pero que poco a poco va tomando su importancia. Llegamos entonces a la creación del virreinato. El virreinato es una especie de coloso geográfico que tenía 6 millones de kilómetros cuadrados.
Para que tengan una idea, la Argentina conservó de esos 6 millones de kilómetros cuadrados menos del 50%. El territorio argentino hoy es de 2.800.000 kilómetros cuadrados. Estoy hablando de la parte continental. Aquí no quiero agregarle, es decir, la hipótesis de que podamos tener un territorio antártico. Eso es una hipótesis nada más, por ahora no lo tenemos. Así que por consiguiente, 2.800.000 kilómetros cuadrados. A ver, ¿quién me hace la pregunta? ¿Alguien ¿Puede repetir? Sí. Yo, profe. Sí, el virreinato ¿Puede repetir 6 millones? El virreinato del Río de la Plata tenía 6 millones. Escuchen. El virreinato de la Plata tiene 6 millones de kilómetros cuadrados. Tenía 6 millones de kilómetros cuadrados. De los cuales Argentina conservó de ese territorio 2.800.000 kilómetros cuadrados. Ustedes ven que un poquito más del 50% se desmembró en otros territorios. Es decir, era un coloso geográfico porque indudablemente tenía la facilidad, la capacidad de ser bioceánico, es decir, que tenía salida hacia el Atlántico como hacia el Pacífico. De más está decirles que ustedes comprenderán la significación geográfica, hoy diríamos geopolítica, de tener dos cuencas abiertas para el territorio. El ejemplo es Estados Unidos. Estados Unidos está entonces afectada a la cuenca del Atlántico como a la cuenca del Pacífico. Entonces significa que indudablemente su posibilidad de expansión, su posibilidad de intercambio es mucho mayor que si fuera por un solo lado. Bueno, la Argentina no pudo conservar eso indudablemente y tenía nada más que el Atlántico, no hacia el Pacífico. Pero el virreinato tenía era un coloso bioceánico. Bien, entonces, por lo tanto, el resto del territorio se va a desmembrar en los actuales territorios del Paraguay, del Uruguay, del sur de Brasil, a tal punto al sur de Brasil, que es la región de Tigre, donde existen en su población rural los gauchos. Nosotros le decimos gauchos a los nuestros, ellos le llaman gauchos porque tienen más o menos la misma característica de la pampa húmeda nuestra. Los gauchos, y su capital es Porto Alegre. Para que tengan una idea, es la sede de los equipos de fútbol de Gremio y Inter de esas ciudades. Ven como también algunas cositas de fútbol conozco, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, quiere decir que esa zona también pertenecía al virreinato del Río de la Plata. Después tenemos la actual Bolivia y la parte norte de Chile y del sur, que la parte central de Chile era la Capitanía General, no integrado al virreinato. ¿Qué significa una Capitanía General adosada a un virreinato? El virreinato, es decir, era aquella región que indudablemente el poder central, el poder metropolitano, el poder español, tenía pleno control de su territorio. Una Capitanía General era una región geográfica que ofrecía serias dificultades para su contralor. Porque estaba siendo disputada fundamentalmente por los aborígenes, por los pueblos autóctonos, es decir, por ejemplo, los chilenos que surgieron posteriormente, después de la emancipación, no pudieron dominar jamás a los araucanos. De los araucanos viene una rama que son los mapuches, que ustedes conocen, que están instalados en el sur de nuestro territorio y en el sur de Chile, en la actualidad. Bien. Por lo tanto, esa Capitanía General era la porción central de Chile actual. Con el tiempo veremos cómo se va a extender Chile hacia el norte y hacia el sur. Ya lo veremos. Por de pronto quiere decir entonces que más del 50% del territorio del virreinato se desmembró en varios países. Los repito, Uruguay, el sur de Brasil, Paraguay, Bolivia y parte de Chile. Todo eso era el virreinato del Río de la Plata. De ahí en más la importancia que esto tenía para el contralor de la corona española a través de los Borbones. Pero, indudablemente, la historia prosigue. Luego de diríamos, surgimiento de la Revolución Norteamericana y de la creación del virreinato, desde el punto de vista internacional y de la importancia, surge la Revolución Francesa de 1789. Con todas las circunstancias que eso trae, que ustedes ya también incorporaron a sus conocimientos. Quiero creer, ¿no?, entre nosotros, que nadie nos escucha,
Todos ya lo incorporaron al conocimiento, así que estamos bien, ¿no? Bien, continúo. Entonces, quiere decir que la Revolución Francesa incorpora, entre otras cosas, esos principios fundamentales, ¿no es cierto? Es decir, ustedes recordarán cuáles son el emblema, las banderas, ¿no es cierto? Fraternidad, libertad e igualdad. Es decir, que indudablemente la historia continúa y corolario de la Revolución Francesa es nada más, nada menos que el surgimiento de un personaje realmente emblemático en la historia mundial, que es Napoleón. Napoleón es la consecuencia entonces final de la Revolución Francesa. Y Napoleón trae problemas no solo a España, perdón, a Francia o a España o al resto del continente, sino también por su repercusión a través de España con respecto a América. Y entonces comenzamos un proceso distinto. Comenzamos lo que va a denominarse el proceso de emancipación americana. Bien, es decir, que yo no puedo hablar del proceso emancipatorio si no hablo de Napoleón. Es decir, no encuentro la causa por la cual estos territorios comenzarían a independizarse. Ya inclusive a partir de 1809 es manifiesto esta circunstancia. No solamente acá, sino en Bolivia, en La Paz, en muchos lugares, ya empiezan a manifestarse ciertos movimientos emancipatorios. Es decir, empieza entonces a producirse una especie de grito libertario, de independizador, etc. Ahora vamos a ver por qué. Napoleón, ustedes saben que también Francia es otro país que en líneas históricas estuvo mucho más asociado a España y por consiguiente tuvo una notable también rivalidad con Gran Bretaña. Es decir, Gran Bretaña tiene dos enemigos fundamentales en la historia. Una es España y la otra es Francia. Y por consiguiente la ligación entre Francia y España hasta ha quedado demostrado, por ejemplo, en la familia borbónica. Es decir, en 1700, cuando los Borbones tienen la dinastía en España, también la tienen en Francia, porque están emparentados. Los Borbones son parientes entre sí, así que por consiguiente las dos coronas estaban emparentadas. Bien. Entonces, Gran Bretaña, indudablemente opuesta a estos países, inicia una acción de guerra y ustedes deben conocer, tienen que leerlo por su cuenta, yo no tengo tiempo, es decir, más o menos la campaña de Napoleón, hasta dónde llegó, inclusive trató de llegar hasta Moscú, en Rusia, en fin, es muy extensa, muy variada, muy problemática las vicisitudes propias de Napoleón en la historia mundial, e inclusive invade España. Ahora, ¿por qué invade España? Y porque en un momento determinado, no se olviden que está en pleno desarrollo la revolución industrial inglesa. Todavía en cierta medida la francesa no se ha desencadenado, así que por consiguiente les lleva años de ventaja y de producción los ingleses a los franceses. Y entonces, por lo tanto, Napoleón lo que va a hacer es decretar una especie de bloqueo continental. Es decir, no va a permitir que todo aquello que está bajo dominio francés, y casi toda Europa en un momento determinado, comercie con Inglaterra. Porque ustedes saben, Inglaterra necesitaba imperiosamente comerciar su producción porque no la podía colocar en el orden interno. Eso también lo saben ya por la revolución industrial. Es decir, evidentemente deben destinar la producción al consumo externo y no interno. Por lo tanto, tienen que colocar su producción para que sea una revolución eficaz, porque la revolución industrial debe producir, producir y producir. Y para producir debe consumir previamente. Así que indudablemente los dos elementos, las dos variables fundamentales en una revolución de tipo industrial son la producción y el consumo. Así que por lo tanto, evidentemente el consumo estaría destinado hacia el exterior. Y Francia le impone un bloqueo, es decir, no le va a permitir que desembarquen los productos ingleses en las costas continentales europeas. Pero el único país que no acepta es Portugal. ¿Y por qué no acepta Portugal? Porque hay una eterna rivalidad entre Portugal y España. No se olvide que Portugal se independiza de España, en primer lugar. En segundo lugar, es prácticamente un furgón de cola de la política exterior y de la política inglesa. Es decir, secunda todo movimiento inglés porque indudablemente lleva agua para su molino en contra de España.
Así que por consiguiente, Portugal mantiene abiertos sus puertos y los ingresos de los productos ingleses. Entonces, Francia se ve obligado a cortar ese suministro si quiere mantener el bloqueo. Pero como no puede informar, porque ya prácticamente en 1804 había sufrido la famosa batalla de Trafalgar, que es decir, la flota inglesa se impuso a la flota francesa y española, y por consiguiente a partir de ese momento queda como absoluta dominador de los mares, no solamente en Europa sino en el mundo. La flota inglesa indudablemente es la marina inglesa, la marina naval más, o la marina más importante del mundo en ese entonces. Y por consiguiente, entonces, Napoleón se vio obligado a ingresar a España por el territorio español. Y los españoles ven esto entonces como una intromisión en los asuntos internos y la consideran no una intervención, sino una invasión. Porque además, lo que hizo Napoleón fue poner preso a los reyes españoles. Lo hizo abdicar a Carlos IV, el padre de Fernando VII, y cuando le dieron el poder a Fernando VII, lo puso preso, es decir, puso preso a los dos reyes, y intronizó en el poder español a su hermano, el famoso Pepe Botella. Fíjense ustedes, ¿por qué se le decía Pepe Botella? Porque era muy adicto a una bebida que creo que a todos nos gusta, que es el vino. Así que por consiguiente, Pepe Botella, el hermano de Napoleón, estaba al frente del reino español. Por consiguiente, imagínense ustedes la afrenta para los españoles que evidentemente un hombre como un francés en este caso estuviera al frente de un gobierno español. No fuera aceptado. Y por consiguiente empieza la rebelión del pueblo español a través de la acción de guerrillas. Guerrillas, fíjense ustedes que utilizo por primera vez este término, guerrillas. Guerrillas es un término que indudablemente se utiliza en la jerga militar como la acción de un grupo irregular. El grupo regular militar es un ejército, donde hay reglas, donde hay órdenes, donde hay una disciplina militar. En cambio, la acción de guerrilla es un ejército irregular, movido por circunstancias especiales, que está dada por la sorpresa, por el golpe inmediato, el retroceso, es decir, el movimiento, indudablemente, lo que hace muy dificultoso para un ejército regular actuar contra una guerrilla. Esa guerrilla, indudablemente, superó los tiempos y estuvo manifestada en todos lados. Podemos hablar de la guerrilla cubana, podemos hablar de la acción de la guerrilla en la República Argentina, etcétera, etcétera. Así que por consiguiente esta guerrilla aparece por primera vez un poco en la historia en aquellas manifestaciones del pueblo español contra el orden establecido por los franceses en España. Y va a dar surgimiento inclusive a juntas de gobierno que luego serán imitadas por los patriotas americanos en el resto de América, es decir, las juntas de gobierno. Es decir, que las formas de gobierno que van a utilizar los americanos es una copia exacta de lo que habían hecho los españoles contra los franceses. La Junta Central de Gobierno, la Junta Central de Sevilla, etcétera, etcétera. Es decir, entonces, a partir de ese momento empieza a vislumbrarse, sobre todo cuando llegaban las noticias a América, de que tambaleaba el poder español, que estaba acéfalo. Acéfalo significa sin cabeza, es decir, sin poder central. Fernando VII estaba entonces recluido, estaba preso, por consiguiente no había un poder formal y no reconocido por los españoles. Entonces, por consiguiente, los americanos entrevían ya la posibilidad, aunque sea para resguardar estos territorios para Fernando VII y la corona, de tratar de controlar estos territorios ante la eventual posibilidad de un ataque francés al Río de la Plata. Bien, entonces acá se empieza a visorar por primera vez estos indicadores que podríamos llamar emancipadores, es decir, una forma de gobierno propio. Bien, esto se va desencadenando, esto va avanzando, llegan dos acontecimientos de singular importancia que ustedes saben y deben conocer, que son las famosas invasiones inglesas al Río de la Plata, 1806 y 1807. Fíjense ustedes que llevaba pocos años el Virreinato del Río de la Plata, es el último en crearse, en 1776.
es decir, llevaba unos 20 y pico de años ya prácticamente, este gobierno de virreinato, que ustedes saben que la máxima autoridad era el delegado del gobierno central, es decir, el virrey era designado por el rey. Bien. Profe. Sí, señorita. Parar porque me estoy perdiendo. O sea, estamos hablando de Napoleón, que era francés y que quería, digamos, ir a invadir España. Y en ese momento... España, estuvo ocupando España años. Sí. Bien, invadió. En ese momento España estaba desequilibrada y por ende, digamos, el virreinato del Río de la Plata también. Y estaba vulnerable. Claro, ahí está la palabra. Bien, utilizaste bien la palabra. Podía ser vulnerable, efectivamente. Claro, claro. Y ahí es cuando los ingleses atacan dos veces. Claro, en 1806 y 7. Claro. Pero ojo, bien. Cuando hablamos de las invasiones inglesas, hay que situarla en el contexto, ¿no? Es decir, no se olviden ustedes que cuando analizan situaciones históricas, no pueden nunca desprenderse del contexto histórico. Esto es de fundamental importancia, es decir, es inválido un análisis tomando solamente una causa de las cuestiones. Es decir, acá es un contexto. El contexto es la revolución industrial. No se olviden nunca de la revolución industrial. 1806, llevamos prácticamente casi 50 años de revolución industrial inglesa. 1750, estamos en 1806, 7. Cada vez hay mayor producción, mejor calidad de los productos. Necesitamos más, Inglaterra necesita más mercados. Por consiguiente, es necesaria la expansión. ¿Por qué? Decíamos claramente, esto estaba determinado porque no podía haber consumo interno, porque no había capacidad adquisitiva del pueblo inglés. Así que consiguientemente tenía que exportarlo. Entonces, las revoluciones inglesas indudablemente están mostrando claramente, por un lado, la necesidad de la expansión del mercado. Pero por otro lado, el hecho de que, claro, Gran Bretaña ve que cuando se produce esta intervención de Francia con España, aquí se deshace una alianza. Se deshace la alianza española-francesa. Y entonces Inglaterra va a producir un vuelco en este aspecto. Inglaterra va a ser ahora la socia o la aliada española. Es decir, en este caso el enemigo va a ser Napoleón. ¿Contra quién? Contra los españoles y contra los ingleses. ¿Ven ustedes acá? Es decir, entonces ve el grado de vulnerabilidad que existen en las colonias americanas. Y entonces empieza una expansión. No es casual entonces que en 1806 y 7 se produzcan esto, que en 1833 ocupen definitivamente las Malvinas. Hasta ahora, en 1833, los ingleses ocupan las Malvinas y ya vamos a ver cuántos enclaves y territorios más en el mundo van ocupando para llegar a ser, desde mediados del siglo XIX, la principal potencia del mundo, quizás la que en la historia tenga la mayor extensión del mundo. Se los anticipo desde ya. Inglaterra tuvo para el año 1860, 1870, 30 millones de kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea, la Argentina tiene un poquito menos del 10% de todo el territorio de 30 millones. Se los acabo de decir, 2.800.000 kilómetros cuadrados. Un poquito menos del 10% que tuvo Inglaterra en el mundo, que ya vamos a ver, pero ustedes se tendrán que imaginar cuáles son los territorios que incorporó Inglaterra a ese gran imperio colonial. Bien, entonces quiere decir que en 1806 y 7, Gran Bretaña, siguiendo su lógica industrial, su política de expansión, etcétera, etcétera, llega hasta el Río de la Plata. En 1806 ustedes saben que toma posesión de Buenos Aires, y recién 2 meses después se logra la reconquista, cuando las tropas criollas, las tropas españoles, logran expulsar a los británicos en la primera invasión inglesa. Pero los ingleses, duros en su proceder, van a insistir otra vez en 1807, al año siguiente. Y nuevamente producen otra vez la toma, pero en Buenos Aires lo reciben peor todavía, ya indudablemente habían aprendido un poco más la lección, se habían asegurado y conformado mejor los cuerpos defensivos, tantos criollos, o sea, americanos y españoles,
y por lo tanto es rechazada la segunda invasión inglesa, y a partir de ese momento entonces este virreinato se acentúa en ese poder que ya se empieza a entrever como emancipador, se empieza a entrever, a tal punto que hay una circunstancia muy significativa, o mejor dicho, que tal vez dos circunstancias muy significativas que están ponderando esta posición tal vez emancipadora. Es por un lado que indudablemente son conscientes de su poder bélico, es decir, ellos solo pudieron rechazar a los ingleses. Es decir, los cuerpos militares en el Río de la Plata no recibieron ninguna ayuda del gobierno español. Además, no podían los españoles porque estaban indudablemente en desventaja notable frente a la famosa Armada Británica. Los acabo de decirlos. Los ingleses dominaban los mares, por consiguiente ninguna flota española podía surcar el Atlántico para ayudar a sus colonias americanas, porque habían sido hundidos por los ingleses. Así que por consiguiente las fuerzas, es decir, en Buenos Aires, toman conciencia de su verdadero poder. Tienen fuerzas suficientes como para poder mantener un orden establecido en el Río de la Plata. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que indudablemente producen un acto revolucionario. ¿Cuál es? Que el mismo pueblo elige a su propio virrey. Lo van a elegir a Liniers. Liniers era un hombre, un afrancesado. ¿Por qué? Porque era de origen francés, pero al servicio de España. Ven ustedes la conexión, ¿no es cierto? Pero claro, era un hombre al servicio de España y era entendible desde el punto de vista de la asociación y la afinidad española-francesa, pero en este momento Francia es declarada la enemiga por Napoleón, entonces indudablemente la postura se debilita, la postura de Liniers, y se sospecha de la actitud de Liniers dentro del gobierno español. Pero aún así, el pueblo elige a Liniers como el virrey. Es decir, ustedes se dan cuenta que es un acto revolucionario, ¿no? El virrey era designado por el rey. Pero como el gobierno español está acéfalo, el pueblo decide quién va a ser su gobernante, lo cual está indicando claramente una gran conciencia revolucionaria. Aquí son dos hechos fundamentales, entonces, que nos están marcando el rumbo que va tomando la conducción o los dirigentes de este movimiento, es decir, ya un rumbo emancipatorio fundado en la fuerza, por un lado, fuerzas militares, y por otro lado, el hecho soberano de haber elegido a sus propios funcionarios, a sus propios gobernantes. ¿Hasta acá fue entendido el asunto? Vean ustedes cómo entonces se le amplía el concepto del problema de las invasiones inglesas, que vienen siendo estudiadas desde la infancia. ¿Recuerdan ustedes? Cuando una de las cosas que más recordarán es que, por ejemplo, nosotros atacamos con aceite hirviendo a los ingleses en la Segunda Revolución Industrial, ¿no es cierto? Eso lo deben recordar todos. Me imagino cuando estudiaron algo de historia en el primario. Es decir, los ingleses eran corridos con aceite de agua hirviendo. Efectivamente. Bueno, quiere decir entonces que ahora se abre el panorama y vemos claramente qué circunstancias existen. Y entonces esto va en 1806, 1807, en 1809, como yo les decía, se producen algunos movimientos, algunas manifestaciones y eclosiones de este movimiento emancipatorio en el Alto Perú. No olviden que cuando decimos Alto Perú es la actual Bolivia. El Alto Perú es la actual Bolivia. En el Alto Perú. Y entonces esto va a desencadenar, por supuesto, en lo que todos conocemos, que es en 1810, el año que se va a producir nada más, nada menos que la Revolución. Bien, ¿y entonces qué ocurre? Los indicadores, las noticias de España son cada vez más alarmantes. Se piensa definitivamente ya que España es un poder francés y por lo tanto los dirigentes actuales, en principio tratando de resguardar y mantener una máscara en el sentido de que se van a preservar estos territorios para la corona española, inician este movimiento emancipatorio. ¿En función de qué? En función de que lo que va a ser expuesto en el famoso Cabildo Abierto de 1810, del 22 de mayo de 1810. Cabildo Abierto, ¿qué significa? El Cabildo Ordinario
para diferenciarlo de este cabildo extraordinario que es el cabildo abierto. El cabildo ordinario era el que estaba integrado por sus miembros y dirigían la cuestión de la ciudad, porque no se olviden que el cabildo es prácticamente lo que significa un ayuntamiento, es decir, es el municipio actual. Entonces el cabildo era aquel que tenía los dirigentes de esa ciudad y que reglaban todas las cuestiones propias de la vida administrativa y política y económica de esa ciudad. Pero un cabildo abierto, indudablemente, es un cabildo abierto hacia la comunidad, abierto hacia los dirigentes, hacia aquellos que querían participar en la cuestión política. Porque indudablemente había conmoción. Es decir, en el virreinato había conmoción en las colonias y había conmoción en España. Por lo tanto, la situación era delicada. Y entonces ya se solicita este cabildo porque la intención es destituir al último virrey que había sido designado luego de la separación de Liniers. Yo acorto todo este periodo porque espero que ustedes lo lean. Es decir, y el último virrey va a ser Cisneros, designado sí por la corona. ¿Qué onda, perro? Y indudablemente lo que solicitan los, llamaremos a partir de ahora los ¿Sí, por? patriotas, aquellos que encolumnan o dirigen este movimiento,